Bueno, alumnos, en esta ocasión vamos a desarrollar el tema inherente a la heredabilidad de un carácter. Bueno, lo tienen bastante bien desarrollado en la guía, en los contenidos, y digamos que hay dos definiciones. Una definición más básica, en la cual uno dice que la heredabilidad tiene que ver cuánto se parecen los hijos a los padres. Hay un refrán que dice de tal palo tal astilla, o al que le gusta más, hijo de tigre overo tenías que ser. O sea, esto es en cierta manera una manera de expresar la heredabilidad en cuanto al parecido de hijos y los padres. Una definición un poco más clásica es el tema que tiene que ver es que cuánto de lo que nosotros observamos, cuánto de la varianza fenotípica es atribuible a la varianza genética, ¿sí? Esto nos vamos, y lo que vamos a ver nosotros ahora va a ser tres maneras de estimar la heredabilidad. Vamos a estimar la heredabilidad en sentido amplio, lo vamos a poner la heredabilidad en sentido estricto, y lo vamos a definir, y la heredabilidad realizada. Como h al cuadrado r. Es decir, que nosotros acá vamos a mejorar un poco el espacio en el pizarrón para que no tengamos tanta superposición de espacio. Entonces lo diría en sentido amplio, la heredabilidad en sentido estricto, ¿sí? Lo vamos a borrar de acá, y la heredabilidad realizada, que está bien. Entonces vamos a dividir el pizarrón de modo tal de poder trabajar con cada tipo de heredabilidad de manera separada. La heredabilidad en sentido amplio lo que hace es contemplar toda la varianza genética sin distinguir entre ellas lo que es las componentes que veremos en la siguiente estimación de la heredabilidad. Bien, nosotros tenemos que, para este tipo de estimación de la heredabilidad, requerimos de distintos tipos de poblaciones. Una población 1, que nosotros ya la conocemos como el padre 1, una población 2, que es el padre 2, una F1, que también ya la conocemos, que es heterocigota, y una F2, que en este caso es A grande a grande, A grande a chica, esperen que me agache, y A chica a chica. Bien, de este tipo de cuatro poblaciones, observamos claramente que solamente en una de ellas se encuentran distintos genotipos, o sea que la variabilidad fenotípica tiene una componente genética, que es la diversidad que hay entre esos tres genotipos. Pero ¿qué pasa con las otras varianzas fenotípicas? Del padre 1, del padre 2, de la F1. Observen que el 100% de los individuos que componen la población son a grande, aún así pueden presentar variación, o sea, son todos a grande, pero algunos un poquito más alto, otro un poquito más bajo, y eso determina, por supuesto, de que haya una varianza que no es atribuida a la genética, sino al ambiente. Por lo tanto, tenemos que estas tres componentes, estas tres poblaciones nos permiten estimar la varianza ambiental. Entonces, si nosotros tenemos que estimar la heredabilidad en sentido amplio, lo que tenemos que ver es cómo descomponer esa varianza fenotípica que está en el denominador, de modo tal de poder tener solita la varianza genética en el numerador. Entonces tenemos que a la varianza de la F2 le restamos el promedio de las tres varianzas ambientales, o sea, varianza del padre 1, varianza del padre 2, varianza del F1, dividido 3. Todo dividido la varianza fenotípica de la F2. Es decir, acá tenemos tres poblaciones que nos permiten estimar la varianza ambiental y una población que tiene tanto la varianza genética como la varianza ambiental. Segundo aspecto,
lo que nosotros tenemos que ver en el sentido estricto. La heredad en sentido estricto tiene en cuenta de las componentes de la varianza genética solamente una de ellas, la varianza de índole aditivo. Sabemos que también hay efectos dominantes y veremos más adelante que hay efectos sobredominantes. Pero nos vamos a focalizar dominante. Vamos a focalizarnos en la de efecto aditivo. Bien, para descomponer la varianza genética y que nos quede la varianza aditiva sobre la varianza fenotípica, ¿y por qué la varianza de efecto aditivo es relevante respecto a la varianza de índole dominante sobredominante? Porque es la componente de la varianza genética que más tiene que ver con el parecido entre hijos y padres. Es decir, es una estimación más fina de la heredabilidad respecto a la que acabamos de ver en sentido amplio. Entonces, acá lo que nosotros necesitamos, además de la varianza del padre 1, la varianza del padre 2, la varianza de la F1, la varianza del F2, necesitamos la varianza de la retrocruza 1 más la varianza de la retrocruza 2. Es decir, que acá ya tenemos un aspecto que distingue a la estimación de la heredad en sentido amplio versus a la heredad en sentido estricto. Es decir, que necesitamos más varianza para descomponer mejor la varianza genética en esas tres componentes. Todas estas son estimaciones de la heredabilidad. En realidad, acá no es una heredabilidad que uno observa luego de haber aplicado un programa de selección, sino es algo que estima a partir de un diseño de cruzamientos específico. Les quiero aclarar, no voy a borrar porque si no voy a expandir demasiado la tarea, que estas heredabilidades se usan para estimar la respuesta a la selección afectando al diferencial por la heredabilidad, ya sea en sentido amplio como en sentido estricto. Si partimos de heredabilidad desestimada, la respuesta a la selección, señores, es esperada, no observada. Vamos ahora a lo que es la respuesta a la selección ya directamente en un programa de mejoramiento genético vegetal. En el primer año, nosotros tenemos una población original a la cual seleccionamos un conjunto de individuos y acá lo que obtenemos es lo que se conoce como el diferencial de selección. Es decir, la media seleccionada menos la media original. Hasta ahí estamos. Es decir, cuánto nosotros queremos movernos hacia la derecha, pero particularmente este valor de diferencial de selección, antes nosotros lo afectábamos por la heredabilidad y ya directamente en este año podríamos tener una respuesta esperada a la selección. Bueno, acá no vamos a afectar ese valor de diferencial por esas heredabilidades, estimadas ya sea en sentido amplio como en sentido estricto. Lo que vamos a hacer es tomarnos un segundo año de evaluación y llevar a cabo un apareamiento dirigido. ¿Qué significa apareamiento dirigido? Que los que se van a cruzar son solamente dentro de ese grupo. No va a haber flujo de información genética de la población a ese grupo seleccionado. Entonces vamos a obtener una segunda media descendiente de estos individuos seleccionados y eso nos va a permitir estimar lo que es la respuesta a la selección. Bien, esa respuesta a la selección es medible. ¿Por qué? Porque es respuesta igual a x1 menos x0. Observen ustedes que la respuesta que yo le dije acá, esperada, se obtiene multiplicando la heredabilidad por el diferencial de selección. No, acá particularmente se obtiene una respuesta a la selección observada, es decir, tuvimos que dejar transcurrir un año a llevar a cabo un apareamiento dirigido y obtener la media de los descendientes de los individuos seleccionados. Es decir, que ya tenemos tres medias, dos diferencias. El cociente entre la respuesta a la selección y el diferencial de selección, es decir, x1 menos x0, lo que realmente yo me moví hacia la derecha, sobre x0, xs sobre x0, lo que yo pretendía moverme, nos da una estimación
de la heredabilidad realizada. Observen que acá se trabaja con resultados en mano, mientras que acá se prevé ciertos tipos de resultados. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta en cuanto al momento de usar las heredabilidades. De estas dos estimaciones, por supuesto, quizás la más confiable es el efecto aditivo, porque tiene en cuenta aquella componente que se transmite de padres a hijos. Y si tuviéramos que llevar a cabo una comparación de esta heredabilidad realizada respecto a las otras dos, esta se asemeja mucho más a los efectos aditivos debido a que la respuesta a selección solo fija aquellos efectos de índole aditivo. Muchas gracias.